olvida, que estoy seguro que también lo recuerda, Fernando Tuesta Soldevilla, jefe de la OMPE, analista político y conocedor absoluto de estos temas, por eso lo hemos invitado. Fernando, qué gusto tenerte en casa, muchas gracias por estar acá. Ayúdanos, por favor, a entender lo que está sucediendo. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Decías ya Panchito Jiménez. Panchito Jiménez, el León del Norte. Así es, el León del Norte, chiclayano, ¿no? Chiclayano, el hombre de pura cepa. ¿Ah? Una voz increíble, el hombre tenía un parlante en el pecho. Extraordinario. Extraordinario. ¿Qué está pasando? Mechita se va, caramba, ya el Jurado Nacional de Elecciones inicia proceso de convocatoria de elecciones tras la disolución del Congreso. ¿Cuántas cosas para comentar? ¿Por dónde empezamos, Fernando? Bueno, son un capítulo más, creo yo, de una confrontación entre los poderes que se inicia, no ahora, se inicia en realidad el 28 de julio del 2016. La tensión y la confrontación entre el Ejecutivo y el Parlamento, repito, ha tenido sucesivos enfrentamientos que ha llevado, para empezar en su momento, incluso a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, pues. A censuras de gabinetes, han habido interpelaciones, han habido todo tipo de eventos que han llevado a una situación límite, que es la que estamos viviendo. Y que cada día estamos viendo una pugna por el poder entre el presidente de la República, el gobierno y el Congreso, que creo que se va inclinando en estos momentos, y digo en estos momentos porque en realidad los acontecimientos se suceden de tal velocidad. Sí, rapidísimo. Además se disputan en diversos planos. Creo que el primer plano de disputa es quién ejerce el poder. Definitivamente. Y ese es el tema. Porque quien ejerce el poder va a tener que hacerlo sobre la base de dos hechos. Uno, un poder legítimo lo hace también con el ejercicio de la fuerza legítima, pero también por el hecho que se constituye en autoridad y el resto se la reconoce. Entonces, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, ya que tú has leído la nota, está reconociendo. Lo que hace es estar reconociendo, pero no solamente, sino todos los estamentos del Estado. Efectivamente. Entonces, en el otro lado, en realidad no tienen los recursos del poder. No. Lo que ellos hacen, dicen y en principio señalan que debe convertirse, además, en hechos que, por ejemplo, en el Estado y la Administración Pública debieran de seguir, pues no es así. No es así. Hay un desconocimiento también que no tiene que salir en un comunicado. Y entonces, claro, sin embargo, cada uno traza sus propias estrategias. Yo creo que en el caso de los opositores, su estrategia ahora fundamental es ganar incidencia en la opinión pública nacional e internacional. Por eso la insistencia de Mercedes Arauz, del propio Pedro Olaechea, de hablar a medios internacionales. Porque claro, los medios internacionales han publicado, por ejemplo, titulares como que hay dos presidentes. Así es. Llaman, por ejemplo, desde fuera. Bueno, personalmente he recibido llamadas de múltiples medios internacionales. ¿Qué te preguntan? Muy preocupado. Claro, dice, ¿no? Fernando, ¿Verdad hay dos presidentes en el Perú? ¿Te no dicen? solamente eso, sino qué es lo que está pasando, hay una alarma en general, pero que conforme pasan las horas se van disipando. Por ejemplo, lo de Mercedes Arauz, yo creo que en vez de forzar aquello que ella en principio dice, no solamente no hay condiciones, sino algo así como, señor Pedro Olaechea, ahora está en sus manos convocar a elecciones, creo que no va a tener ese resultado. Sí, pues. Porque ha aparecido además de manera poco coherente, porque en principio ella dice que asume la encargatura de la presidencia, encargatura que tampoco ha seguido un procedimiento y donde ella misma luego niega diciendo fue solamente un acto simbólico. Si es un acto simbólico, no tiene una incidencia real y efectiva. Claro. Entonces, al día siguiente, dice que renuncia a la vicepresidencia y a la encargatura. Efectivamente. Pero no existió ninguna encargatura. Fíjate. ¿No? Entonces, para que el señor Pedro Olaechea, en principio presidente de un Congreso, que por un lado se señala y además en términos efectivos está disuelto, Sí, pues. entonces él no podría
convocar a nada. Y cuidado con que conforme pasen los días, van a entrar en ambos lados, pero seguramente más del lado del gobierno o sus aliados, a comenzar a hacer las denuncias respectivas, por ejemplo, de usurpación de funciones. Sí, he visto por ahí un movimiento ya que lo está haciendo, ¿eh? También desde este lado habría que recordar que la excongresista Vilca Toma también ha denunciado desde el presidente de la República a casi todo el gabinete, ¿no? Se van a empapelar en realidad. Pero entonces, acá hay el tiempo, y acá el tiempo son días, van a, creo, ir aclarando las cosas. Entonces, yo creo que en términos de ejercicio del poder, esto se está inclinando obviamente al gobierno, del ejercicio del poder efectivo. Sí, ¿no? Efectivo. En la práctica, es el presidente de la República, Martín Vizcarra, así que no hay que... No, además, no hay nadie que digamos, señale o haga actos que se subvierta, digamos, ese poder, ¿no? Se está funcionando la administración pública, en general, todo aquel que el Ejecutivo tiene en niveles de autoridad y el ejercicio del poder. Sí, definitivamente. En la opinión pública nacional tiene un apoyo. En principio creemos que va a ser así, seguramente las encuestas van a ratificar que le da legitimidad a sus actos. En el ámbito internacional, lo único que podría, digamos, dar un cierto equilibrio es que instancias legítimas de tipo OEA, no sé, en su caso hasta las Naciones Unidas, Corte Interamericana, se pronuncien en contra del gobierno. Creo que esto va a ser un tanto difícil. Y está un poco palidado con esa idea, porque la OEA, a quien se invoca, emitió un primer comunicado, un pronunciamiento donde dice, es el Tribunal Constitucional peruano quien se va a encargar o tiene que pronunciarse sobre la legalidad de los actos, ¿no? Seguimos conociendo estas cosas con Fernando Tuesa Soldevilla, el jefe de la OMPE, analista político y de mucha trayectoria, que nos va a ayudar a entender estas cosas que están sucediendo. La pregunta de hoy para todos nosotros ha sido, ¿por qué se fue Mecha Arauz? Vamos a seguir inclinados a analizar este aspecto importante. En el 212-5353 puede formular las preguntas que creas conveniente, ¿correcto? Una pausa y retornamos inmediatamente. ¿Por qué se fue Mecha Arauz? ¿Qué va a suceder? Le echamos la pelota y le decimos Tribunal Constitucional. Ernesto Blume Fortini, allá va el problema, resuélvelo. Vamos a verlo después. Pausa, Jimmy. Comerciante de Gamarra, estamos con Fernando Tuesta Soldevilla, el jefe de la OMPE, conocedor de estos temas de hace muchísimo tiempo, tiene gran experiencia y ha vivido muchas experiencias también como jefe de la OMPE. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones inicia el proceso de convocatoria de las elecciones tras la resolución o la disolución del Congreso? ¿Por qué hemos empezado a decir, bueno, porque reconocen el mandato del actual presidente y no reconocían, entre comillas, el mandato de jurado como presidenta, provisional a Mercedes Arauz? Pero ¿por qué ha renunciado Mecha Arauz? ¿Por qué ha renunciado? Seguimos hablando sobre el particular. Si tienes una pregunta en el 212-5353. ¿Qué más le podemos decir al público, Fernando? Bueno, en relación a lo que tú has señalado del Jurado Nacional de Elecciones, se convoca elecciones para el 26 de enero. Sí. Y entonces los organismos electorales tienen que proceder inmediatamente, porque el tiempo además es relativamente corto en hacer todo aquello que requiere una elección. Es decir, van a entregar dentro de poco un cronograma. En segundo lugar, tienen que presentar un presupuesto pues al MEF. Claro, tienen que entregar ese dinero de manera más pronta. Pero aquí viene el otro tema que me gustaría ligarlo a lo que hemos estado conversando. A ver. ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a postular? Porque esa es una pregunta que seguramente el público también... Yo te he seguido, yo te he seguido. Entonces, esta va a ser solo una elección parlamentaria. Es una elección parlamentaria que se va a realizar el domingo 26 de enero. Los resultados oficiales estarán, digamos, luego de tachas, de solicitudes de todo tipo, digamos, hacia marzo se estará instalando ese Parlamento nuevo,
que va a tener funciones solamente para cumplir el mandato del presente, Un añito que es más. hasta el 28 de julio del 2021. Claro. Es decir, estamos hablando de más o menos unos 15 meses. 15 meses, un añito un poco más, ¿ya? Así es. Ahora, ¿quiénes pueden postular? ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular, en realidad, todos los peruanos mayores de 25 años a través de los 24 partidos inscritos. Solo a ellos, porque va a ser muy difícil que ahora se pueda inscribir un partido nuevo, dadas las condiciones de un tiempo muy estrecho. Es un abanico bastante grande de 24 partidos inscritos. Ahora bien, ¿quiénes no pueden postular? Estos congresistas actuales, porque por constitución y por primera vez en la historia en realidad del Perú está prohibida la reelección inmediata de los congresistas. Entonces, todos los congresistas que ustedes conocen y que han tenido justamente el mandato hasta el día, en realidad, lunes 30, no van a poder postular. El resto sí, pero sus partidos sí. Y acá viene algo que hay que observar con atención. Lo siguiente, hay partidos en el Congreso que desconocen al presidente Vizcarra y además señalan que él ha dado un golpe de Estado. Así es. Vale decir Fuerza Popular, Qué interesante. vale decir Contigo, que es ex PPK, el APRA, Acción Popular, y entiendo que, aunque no es muy claro, Alianza para el Progreso. ¿Por qué señalo estos partidos? Porque si estos partidos señalan que este es un golpe de Estado, la consecuencia inmediata sería que ellos no se deben de presentar a unas elecciones que dirían que son fraudulentas. Claro, por supuesto. Y llevo esto a la comparación del año 92, cuando Alberto Fujimori efectivamente da un golpe de Estado el 5 de abril. Él convoca posteriormente, sobre la base de la presión internacional, ahí sí hubo una presión internacional efectiva, que él tuvo que ir incluso a una reunión en las Bahamas de la OEA, y allí se compromete a convocar elecciones a un Congreso Constituyente. Correcto. Bueno, pues los partidos que señalaban que este era un golpe de Estado, en ese entonces, Izquierda Unida, Acción Popular y el APRA, no participan. Ya. Porque señalan que son elecciones fraudulentas. Sí. Entonces, la primera Qué cosa buena, la primera cosa que tienen que resolver los partidos es si se van a presentar o no. ¿Ah? Ahora, yo creo que se van a presentar. Yo creo que se van a presentar. Qué buena. Y se van a presentar además por dos razones. A ver. La primera de ellas, porque no creo que todo el partido, al margen de sus congresistas, Claro. quieran perder una oportunidad. Claro, por supuesto. Y en segundo lugar, porque hoy día la ley señala lo siguiente: partido que no participa se le cancela la inscripción. Mira tú. Entonces, allí yo creo que esto se va a resolver, o sea, mucho del conflicto político se va a canalizar a través de las elecciones. Una vez que ya se dé el cronograma y los partidos tienen que comenzar ya a hacer campaña, tendrán que dilucidar quiénes son sus candidatos, se van a enfrascar en ese camino, digamos, ¿no? En consecuencia, yo creo que las elecciones van a atraer también la energía, la concentración de esos partidos. Porque ¿qué va a ocurrir? El 26 de enero, por más que sea un congreso corto, todo el partido va a querer tener sus representantes. Pero por supuesto, Y ahora viene un segundo elemento. Toma nota. Estos 24 partidos van a tener obviamente que someterse a las nuevas reglas. ¿Qué dicen las nuevas reglas? ¿Qué dicen las nuevas reglas? ¿Quién está en línea, por favor? ¿Quién está en línea? Gerardo, un segundito, por favor, escucha esto. Ahora las reglas son mucho más exigentes. Por ejemplo, para que un partido logre tener representación en el Congreso, o sea, de estos 24, van a tener que sacar el 5% de los votos y conseguir 5 congresistas. Han habido casos en que eso no sucedía porque la ley decía, o consigues 5% o consigues 5 congresistas. Ahora consigues el 5% y 5 congresistas. Caramba. Eso ya es una valla bastante exigente. Sí, Pero la segunda sí. es la siguiente. Si no participas, te cancelan. Si no Si no- participo, me cancelan. Segundo, si no consigues esos porcentajes, te cancelan.
Caramba. Si es que yo participo y me retiro, también me cancela mi inscripción. La vez pasada se retiraron 10. Sí. Dijeron, no la hago y me retiro. Hoy día ya no se puede. Si de esos 24 luego forman una coalición y alianza, 2, 3, 4 partidos, porque son chicos y no creen que pueden pasar la valla, ahora si un partido dentro de esa alianza no consigue un escaño, también se cancela. Hasta el día de hoy no ocurrió lo mismo. Entonces, ya estos 24 partidos, al final de la elección, varios de ellos van a desaparecer. Señoras y señores, un ratito, Gerardo, perdóname, Gerardo, adelante, adelante. Aló. Sí, adelante, Bueno, Gerardo. Con respecto a lo de Meche, ella quería simplemente, me parece, en mi concepto, el título de presidente, que no quisiera tenerlo. Pero lamentablemente no pensó, nunca pensó en el pueblo, ni en nada que no fuera su persona. Después de darse cuenta de todo el mal que se ha hecho ella misma, obviamente ha renunciado. Es lamentable, su carrera estoy seguro que está en el suelo, su carrera política. Y bueno, con respecto a lo que dijo el doctor, sobre que van a postular los que se han ido, No, cierto, no van a postular. pero estoy seguro que, por ejemplo, si postulara la dama que está ahorita en el pleno y que salió hace poco que estaba siendo perturbada a la hora de ingresar, ella dudo mucho de que voten ni siquiera su propia familia. Ya. Gerardo, muchas gracias, muy amable. City 3. Hay que aclararle aquí a Gerardo, creo, ¿no? No, tú no has dicho eso. Quizás se ha equivocado, ¿no? Sí. Pero digamos, creo que tiene la idea, ¿no? Sí, En fin, que no se puede renunciar y si fuera el hipotético caso que lo hiciera, dice que nadie votaría por ello, por ella, ¿no? Pero claro, con relación al otro, ¿no? A ver, estoy seguro que estos partidos van a participar, ¿no? Tú dijiste que al verse presionados, varios miembros de ese partido que ahora están cuestionando y que no quieren reconocer el poder del presidente Vizcarra, que es el presidente, seguramente van a querer postular, al margen de lo que decían los congresistas de ese partido. es que saben que acá también hay un tema de intereses. O sea, una cosa es la bancada Claro. y otra cosa es el partido. Por supuesto. ¿Tú te imaginas en el APRA, en Fuerza Popular, no existen personas que quisieran ser candidatos al Parlamento? No, claro, por Pero supuesto. claro que sí. Por supuesto. Bueno, ahora, bien, entonces ahí hay un tema que se va a tener que dilucidar. Ahora, tienen que haber de parte del gobierno una serie de medidas complementarias para que esta elección fuera así. Vale decir, en un corto tiempo. Tienen que colaborar. Porque resulta que actualmente la ley sostiene que entre la convocatoria y la elección deben haber 9 meses. 9 meses. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se está haciendo en 4? Porque la Constitución señala que ante la disolución del Congreso, las elecciones se realizan dentro de los subsiguientes 4 meses. Por eso lo han puesto al límite el 26 de enero. Ahora, el tema es el siguiente. La ley es una ley que mira la realidad actual, en cambio la Constitución fue escrita en el año 93, hace 26 años. ¿De qué tamaño era el electorado? Claro, Era claro. pues, creo que en esa época 14 millones, 15 millones. Ahora somos más del tenemos doble. 24 millones. Pero además hay mucho más funciones para los organismos electorales. Entonces el tiempo es corto. Sí, pues. Entonces tiene que facilitar, sobre la base de medidas, el gobierno para que los organismos electorales puedan proceder no solamente con velocidad, sino sin tener problemas posteriores. Por ejemplo, hay reglas en el Estado sobre, por ejemplo, la compra y contrataciones en general de los bienes y servicios del Estado. Claro, claro. Y esos tienen plazos que para un proceso electoral simplemente le es imposible cumplir. Entonces se tiene que liberar de algunos plazos, porque no estamos hablando del sector vivienda, producción, etcétera. Cualquier entidad del Estado
en digamos, en un tiempo regular. Acá estamos hablando de tiempos muy apretados que se tienen que cumplir, porque las elecciones se tienen que realizar el 26 de enero, sí o sí. Después hablamos de cómo vamos a evaluar. ¿Tenemos tiempo para los partidos evaluar a sus postulantes o no? Porque tú hablaste también de eso en varios de tus comentarios, lo he escuchado. Después de la pausa seguimos un bloque más, ¿ah? Interesante, todas las cosas, mira, que estamos descubriendo, ¿no es cierto? Es bueno informarse para tomar las mejores decisiones. 7:33, pausa y seguimos. ¿Por qué renunció Mechita? ¿Está la canción ahí? Ponle, hermano, ¿por qué renunció Mechita? Caramba. A ver, suspenden a un presidente que dicen que cerró el Congreso de manera inconstitucional. Juramenta una señora, la vicepresidenta, como presidenta encargada. Correcto. Ahora renuncia Mercedes Arauz. Renuncio. Pero le pide al presidente del Congreso que se haga cargo. Y se formula un llamado al presidente de la República. ¿Pero cómo? ¿Qué presidente de la República? Si ustedes lo suspendieron, ustedes dicen que desconocen la autoridad del presidente Vizcarra. No lo entiendo. ¿Ah? Ayer a una congresista, Rosa Bartra, una colega de Canal 4, le formuló la pregunta que yo también le hubiera hecho. Porque formula, ahora pues las manos están, el señor Vizcarra, usted renuncie como presidente de la República. Perdón, ¿cómo que renuncie como presidente de la República? Pero si ustedes en el Congreso, la mayoría dijeron que Vizcarra prácticamente no existía, que no tenía el poder, ya había sido suspendido por ustedes. ¿Renuncia a qué cosa? No, por eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo, hay un montón de contradicciones. Renuncia a alguien que ya renunció, que renuncia, que no sé cuánto, que esto, que otro, cuando no se desconoce su poder. Entonces, yo no entiendo esto. Fernando creo que no puede aclarar este tema. A ver, ¿se puede ordenar eso o no se puede ordenar? Bueno, todos están usando los recursos entre legales y simplemente recursos de declaraciones en esta pugna para deslegitimar, obviamente, en este caso, al gobierno. Te comentaba hace un rato que también es la pugna por la opinión pública acá y afuera. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro, dicen lo siguiente, el argumento es lo siguiente. Renuncia Mercedes Arauz y en principio entonces renuncia Vizcarra, le dicen, ¿no? Uh-huh. Pero en principio tú lo has señalado con suma claridad lo siguiente. ¿Qué va a renunciar si se supone que él ya está suspendido? Sí, pues. Entonces, si es que ya está suspendido y Mercedes Arauz sería la encargada, en esa línea de pensamiento, pero la Echea debiera de convocar a elecciones. Sí, claro. Ahora, de repente va a convocar, pero nadie le va a hacer caso. Yo creo que sí, nadie le va a hacer caso. Entonces, porque además ya el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales, y en realidad todo el aparato del Estado, sí están actuando asumiendo que existe una autoridad legítima. Así es. Ahora bien, además le están diciendo algo que entra también en contradicción con los hechos. Si eso querían, es decir, el adelanto de elecciones para que se vaya Vizcarra y el Parlamento, ¿por qué no aprobaron el proyecto de ley de adelanto de elecciones? Eso es lo que yo digo, mi querido doctor, eso es lo que yo digo, mamá. Entonces, bueno, eso se presentó el 31 de julio. Si hubieran acelerado, estaríamos quizá en este momento delante de una convocatoria de elecciones. Claro, y se iban todos, se iban los congresistas, se iba el presidente, se iban todos. Hubieran podido negociar con el Ejecutivo, no referéndum, con lo cual había menos gasto, claro, y de frente elecciones generales donde se iba Vizcarra y se iba el Congreso. Y se acabó, clarísimo. Es que, ¿sabes lo que yo creo? Que la oposición se jugó a todo pensando que el presidente no iba a actuar como ha actuado, pero creo que ellos mismos se vieron perjudicados. Y yo creo que en Fuerza Popular los han perjudicado también como partido y a la propia Keiko Fujimori. También. Porque ella lo que espera, aspira y los suyos es que salga de la cárcel. Por supuesto. Entonces esto ya queda, digamos, en una situación bastante perjudicial para ellos mismos. Porque, por ejemplo, está tan cerca esta elección que si es que la gente, es hipotético, si la gente castiga en las urnas a Fuerza Popular, va a ser debido también al desempeño de sus congresistas. Y cuando digo castiga, es darle una cantidad de votos no significativo. Sin embargo, dicho esto, también yo creo que hay otro ámbito en donde no todo está perdido para la oposición. ¿En qué sentido? Como solo hay elecciones parlamentarias, ¿ya?, y no hay elecciones presidenciales, ¿sí?,
generalmente las campañas se hacían con un líder o una figura que arrastra los votos a favor del Parlamento. Así es. Entonces, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y así y otros también, ¿no? Claro, claro. Ahora no va a haber esa elección presidencial, solo parlamentaria. Entonces, ¿quiénes quedan? Solo los partidos y sus logos. Y allí tiene una ventaja también Fuerza Popular, pese a la mala situación, porque Fuerza Popular es, digamos, una marca conocida a nivel nacional. El APRA es una marca, Acción Popular es una marca. Así es. Los otros partidos también, algunos, pero los 24 no. Y entonces esos 20, digamos que sean 15 que no voy a decir los nombres. Claro, claro. Van a tener que hacer una campaña intensiva para que se los conozca. Por lo pero menos conozcan tu nombre, tu logo, hermano. Pero no hay mucho tiempo para eso. Ya no hay tiempo, pues. No hay mucho tiempo Tiene razón, para eso, ¿no? tiene Entonces, razón. ahora, podría ocurrir también que Fuerza Popular y sus aliados consigan una cantidad de escaños importantes y legítimamente se constituyan en una oposición nuevamente en el Parlamento. ¿De quién va a depender? De los peruanos, de los electores. De cómo va a distribuirse. El poder está en tus manos, como dice efectivamente, ¿no? Ellos van a encargarse de elegir a nuestros próximos representantes. Pero hay otra pregunta que flota en el ambiente. ¿Cuál? En marzo se instala, digamos, el nuevo Congreso. Ya. Pero en julio, ahí nomás, se convoca elecciones para el 2021. Entonces, este Congreso de corto alcance va a tener una vida en donde paralelamente va a comenzar a haber la campaña ya más larga para el Congreso, para la Presidencia de la República y para ¿cómo se llama? La comunidad andina. Ya, ok. ¿No? Los representantes los parlamentarios andinos, ya. Los parlamentarios andinos, ¿no? Mira, son tan poco significativos de verdad que uno se olvida el nombre, ¿no? Sí, yo ni lo recordaba, con el respeto que tengo mucho de ellos, ¿no? Yo te quería ayudar, pero no, tampoco me salía. Tampoco, la verdad que... Mira, pese a que estamos metidos tanto en esto, ¿no? Sí, pues. Pero bueno, acá viene la pregunta. Para el 2021, no se van a poder presentar los que van a ser elegidos ahora el 26 de enero, porque no hay reelección inmediata. Ya. La pregunta es, ¿los actuales que acaban de terminar los que terminan, se podrán presentar? Digamos, en Fuerza Popular, el señor Becerril, la señora Bartra, en el APRA el señor del Castillo, Luciana León, Vitocho y todos los demás, se podrán presentar. Acá viene una discusión. Personalmente creo que no. ¿Por qué? La Constitución dice reelección inmediata. Ellos dicen, pero yo no he estado en el último plazo. Pero en realidad la idea de la no reelección era para aquellos que habían estado en el cargo en el último periodo, vale decir del 2016 al 2021. Ya. Me refiero dentro de ese periodo. Porque si fuera posible que sea así, entonces esto en consiguiente también podría ser válido a nivel presidencial, donde efectivamente Vizcarra no podría reelegirse, pero Pablo Kuczynski podría postular. Porque uno diría, entonces Pedro Pablo Kuczynski dejó el cargo en marzo del año pasado, o del anteaño pasado. Entonces, ¿tú qué dices? Que no podría. No podría porque el periodo dura 5 años, Así dentro es. de ese periodo, que son 5 años. ¿Y tú estuviste en ese periodo? No, 3, 4 años, pero estuviste en ese periodo. Entonces tú no podrías postular. Como Kuczynski tampoco puede, a nivel presidencial. Así es que, ahora, señores... Lo mío es una interpretación. No, está bien, entiendo. Pero yo estoy de acuerdo, hermano. Ya, pero ahora, ¿quién resuelve esto? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Quién resuelve eso? ¿Quién? El día que un congresista se inscriba para el 2021, digo, los ex congresistas... y reclame, que ya. Va y se inscribe en un partido. Ya. Y dice, esta es mi candidatura. Va a ocurrir que en el jurado electoral especial van a desestimar su inscripción. Pero de repente él va a apelar al Jurado Nacional de Elecciones y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones va a aceptar o va a desestimar esa candidatura. Qué interesante, hermano. Mira hasta dónde nos ha llevado. Con un par de cosas nosotros que todos los días hablamos, pero fíjate cuánto detalle tiene la legislación electoral que todos deberíamos conocer. Pero es más profundo que esto. Deberíamos conocer a cada uno de los candidatos. Y supongamos que estos congresistas que acaban de ser cesados postulan después de ese año que van a agarrar a otros, van a estar en el Congreso. ¿No es cierto?
He ahí tu decisión. He ahí el poder en tus manos. ¿Usted votaría nuevamente por los congresistas que hoy, hasta hace poco, ejercían el cargo en el Congreso? ¿Votaría por ellos o no? ¿Por algunos? Yo no, pero es una opinión muy personal, sin comprometer a mis compañeros. 7:48, Fernando, muchas gracias, te pasaste, gracias, hermano, incluso para acompañarme a cantar la canción de Mechita, hermano. A ver, ponme la canción de Mechita, tú eres criollo, ¿no? Pero no canto. No.